Aleluya. Bueno, bendiciones. Dios me los bendiga a todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bueno, llegó el momento entonces del enigma. Ayer dejamos por acá un enigma. Vamos a repetirlo. Damos la interpretación y regresamos con el enigma de hoy para mañana. El enigma de ayer entonces decía así: lo escogió Dios con su familia para servirle perpetuamente, pero fue muy imprudente porque no honró a su Dios y por eso Él lo desechó y puso a otro más inteligente. ¿De quién estamos hablando entonces? De Elí, el sumo sacerdote Elí. Sí, eso está en 1 Samuel 2:30. Bueno, vamos con el enigma de hoy para mañana y regresamos entonces con este enigma. Dice así: 4 nombres le da la Biblia en el libro del Apocalipsis. Con él trajo una gran crisis y con ella una gran conmoción. Por eso somos hijos de Dios, gracias al plan divino. Fue por eso que Cristo vino y nos dio la salvación. Vamos a repetirlo. 4 nombres le da la Biblia en el libro del Apocalipsis. Con él trajo una gran crisis y con ella una gran conmoción. Por eso somos hijos de Dios, gracias al plan divino. Fue por eso que Cristo vino y nos dio la salvación. ¿De quién estamos hablando entonces? Bueno, ya esto de hoy para mañana, pero vamos a repetir el de ayer entonces para la reflexión. El de ayer dice así: lo escogió Dios con su familia para servirle perpetuamente, pero fue muy imprudente porque no honró a su Dios y por eso Él lo desechó y puso a otro más inteligente. Elí, 1 Samuel 2:30. Muy bien. Escuche bien. Elí era un sacerdote que honró a Dios y sus antepasados también honraron a Dios. Elí honró a Dios de una manera espectacular, pero al paso del tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Los hijos comenzaron a hacer cosas que no estaban bien y él no los reprendía, lo dejó tranquilo. Eso pasó el tiempo, al paso del tiempo esto desagradó a Dios y entonces Dios manda un mensaje con un profeta. Le dijo: yo había dicho que tú y tu casa me servirían perpetuamente delante de mí, pero nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y los que no serán tenidos en poco. Fue la sentencia. Y así fue. Esta reflexión hoy tiene una gran importancia. ¿Sabe usted por qué? Lamentablemente hoy esto lo están viviendo muchas personas. Hay personas que Dios le ha ungido. Buscaron a Dios con temor, con reverencia. Y Dios les ungió, le entregó un ministerio ungido y los mandó a predicar el evangelio con poder y gloria. Pero en el paso del tiempo comenzaron a deslizarse. Y hoy vemos muchos predicadores que realmente no guardan la palabra de nuestro Dios. Dios los usa, sí, es cierto, pero ellos no guardan la palabra de Dios. Y eso es peligroso, eso es una imprudencia, porque nos dedicamos al ministerio y no nos dedicamos a nuestra vida espiritual delante de Dios. Escúchenme esto que voy a decirle. El hombre tiene 2 llamados, la mujer tiene 2 llamados. El primer llamado que Dios nos hace cuando estamos en el mundo, cuando estamos allá lejos de Dios, el Señor
permite que se nos predique el Evangelio y podamos aceptarlo como su Salvador. En ese momento el llamado de Dios es para salvarnos, para que no vayamos a un lugar de tormento y regresamos al Evangelio o venimos al Evangelio y ahí encontramos el perdón. Estando ahora ya en el Evangelio, el Señor comienza ahora a tratar con nosotros, porque ahora nos necesita para llevar su Evangelio como nos los trajeron a nosotros. Y entonces allí comenzamos a buscar a Dios de todo corazón, habiendo entendido que tenemos que honrar a nuestro Dios. Es allí donde viene el segundo llamado al ministerio. Viene el segundo llamado al ministerio para servirle en el Evangelio. El evangelismo, el pastorado, el apostolado, en fin, son 5 ministerios. El problema viene luego, cuando ya Dios nos prepara para el ministerio, nos unge porque estamos buscando a Dios. Y entonces dejamos de observar los mandamientos de Dios porque ahora Dios nos está usando. Dejamos de cumplir con aquello que antes cumplíamos. Nos volvemos entonces mentirosos, fallándole a la palabra de Dios en muchas partes. Pero seguimos adelante y como Dios nos está usando, pensamos que estamos bien, pero no es así. La Biblia dice: el que me ama mi palabra guardará. Es necesario hacer la voluntad de Dios. El Señor dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lengua, profetizamos, sanamos enfermos. Y el Señor les dirá: apartado de mí, maldito, no los conozco. Nunca os conocí. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado. Tú puedes estar mal con Dios y tienes un ministerio. Dios te va a seguir usando. Te va a usar como un trampolín. Te va a usar como una plataforma para salvar a los otros. Tu salvación depende de ti, de tu comportamiento con la palabra de Dios. Tu salvación depende cómo tú te comportes delante de Dios con tu intimidad. Pero tu predicación no te va a salvar, va a salvar a los que te oigan. Entonces es importante permanecer buscando a Dios mientras predicamos. Sí, Señor, mientras nosotros predicamos tenemos que buscar a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque pueda que nosotros sirviéndole a Dios nos perdamos, porque no tenemos una intimidad con Dios, que es lo que Dios anhela de nosotros. Hay mucha gente que como Dios lo está usando, entonces piensan que no están tan mal. No. Vamos a suponer que usted no esté tan mal para seguir a corriente la palabra. Entonces está tibio. Está tibio. Y a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. ¿Quién es el tibio? Aquel que no estoy tan mal porque siento la presencia de Dios, porque Dios me habla, porque Dios me toca. No estoy tan mal. Ese es un tibio. La Biblia dice: ojalá fuera frío o caliente, porque el que está frío reconoce que está mal. El que está frío entiende que él tiene que buscar a Dios, que así no va a llegar al cielo, y en cualquier momento se levanta. El que está caliente es aquel que está bien con Dios. Ni modo, ese está bien, está buscando a Dios. Pero el que está frío, él sabe que está frío. El tibio es el que se considera bien, a sabienda que hay algunas cosas que no está haciendo bien, pero él se considera bien porque no está tan mal, está tibio. A eso Dios lo va a vomitar de su boca. Entonces es importante, hermano, que dejemos de estar tibio y pasemos al lado de los que están calientes en el Señor, buscando su rostro. Esos son los que van a volar en el rapto de la iglesia cuando venga el Mesías, cuando el Espíritu Santo levante a la iglesia. Los que estén calientes en el Señor Jesucristo, en el Espíritu. Entonces esa frialdad sirve a los fríos para reconocer que están mal. La tibieza es la que envuelve y engaña al creyente. Vamos a buscar a Dios de tal manera que tengamos una intimidad con Dios constantemente. Esos son los que Dios llama entonces
para el primer amor. Dios te bendiga.